Señor Fernández Lara, por favor. Señor Serrano, por favor. Señor Serrano. Ya. Lara, le llamo al orden por tercera vez. Señor Fernández Lara, le llamo al orden por cuarta vez, por favor. Señor Fernández Lara, le he llamado. Tiene que avanzar. Señor Rodrigo, señora Blanco, por favor. Señora Blanco, la llamo al orden por primera vez. Señora Blanco, señor Fernández Lara, le he llamado al orden 4 veces, por favor le pido que abandone la sala. Sí, le manda, sí. No, le llama 4. Le he llamado 4. Le he llamado al orden por cuarta vez. Por favor, señor Fernández Lara, abandone la sesión. Señor Díaz Pache, le llamo al orden por primera vez, por favor. Señor Fernández Lara, ¿puede abandonar la sala, por favor? Lara, espero que le llame la atención a Hugo Martínez Abarca por hablar de Gaza. ¿No dice usted que aquí solo se hablan temas de Madrid? Por favor, se lo pido. O Gaza sí que... El cariño, es una puñetera vergüenza lo que usted acaba de hacer. Señor portero, yo no sé si esto de que ha dicho usted de que yo llamo gentuza a todos ustedes, a lo mejor es el titular que quieren colocar ahora en alguna de esas webs que manejan a golpe de talonario, que pagamos los madrileños. Pero no, yo lo que digo, y sostengo y sostendré siempre, es que es de gentuza utilizar el dolor de las víctimas, la empatía de... La empatía. Señorías, silencio, Señores del PP, ¿van a ustedes dejar hablar aunque no les estemos leyendo las gracias? ¿Van a ustedes a dejar hablar? Ya está bien. Pero ¿quién se cree que son? No nos van a quitar la palabra a base de insultos, ni de gritos, ni de estigmatizaciones. No nos van a callar. Ya está bien. Es de gentuza intentar estigmatizar a toda una parte de España demócrata, comprometida con los derechos humanos y con los derechos de las víctimas, e intentar engañar a sus votantes, porque a los nuestros no les engañan, pero a los suyos sí, convenciéndoles de que somos cómplices del terrorismo. Señora Velasco, todo lo que usted ha dicho de mí y de mi intervención, todo, del principio al final, es mentira. Es mentira. Y también es mentira cuando usted ha dicho que tiene usted mucha empatía con las víctimas españolas. No, con las víctimas españolas no, con algunas víctimas españolas. Con miles y miles de víctimas españolas, ustedes se mean en su memoria. Y finalmente, yo dije el otro día que era una victoria de la sociedad española el día que no quede ningún preso por terrorismo en las cárceles españolas. Y lo sostengo. Es una victoria moral de la democracia que tengamos la superioridad moral de, en vez de aplicar la venganza y en vez de violentar los derechos humanos como hicieron ellos, estar, les insisto, en que no me van a callar. Señorías, silencio, por favor. Es una victoria de la sociedad democrática que cumplen su condena y salen a la calle porque no somos como ellos. Los que quieren... Las víctimas están en todas partes, señora Vigil. Es una victoria de la democracia que no seamos una sociedad medieval y que no seamos una sociedad con los valores morales de los terroristas o de los genocidas a los que ustedes apoyan. Muchas gracias. Le había pedido la palabra, me había dicho que lo había pedido la señora... Sí, ya le he dicho que no. Ahora, ¿qué artículo lo quiere pedir usted? Por el 114.3. Cuando las soluciones afecten al decoro o dignidad de un grupo parlamentario, ¿la presidenta podrá cancelar o puede seguir leyéndolo usted si quiere? Sí. ¿Y qué alusiones han afectado? Señora presidenta...
¿Qué alusiones? Dígame alusiones, por favor. Alusiones, nos han llamado traidores, nos han dicho que las víctimas solo están Pero, en un solo... señora Espinar... No, señora presidenta, perdón, un momento. A ver, un momento de serenidad. O sea, yo creo que si nos serenamos todos podemos llegar a un acuerdo con sentido común. Creo que ha sido un debate que se ha ido de las manos a todo el mundo. Para empezar, a los que han empezado a gritar traidores. Perdona. Señora Espinar, un segundo, por favor. Yo le he preguntado qué alusiones son las que usted quiere rebatir por el artículo 114. Traidores. Déjeme ahora hablar a mí. Coño, pero le he que le estoy preguntado... Bueno, le he preguntado qué alusiones. Y me dice que les ha llamado traidor. ¿Escuchamos el pleno desde las 10 de la mañana otra vez? Entonces, no, escuchamos este punto no que es el que estamos hablando. Escuchamos no este punto de que es el... no tiene la palabra. Señora presidenta, no tiene la palabra, señora Espinar. Que hablemos por de este favor, punto del que estamos hablando, pero si quiere hablar desde las 10 de la mañana, la señora presidenta me ha llamado la niña de no tiene la palabra, por favor. Pues vamos, si queremos empezamos desde las 10. No tiene la palabra. La protesta de las familias en la Asamblea de Madrid ha servido. El Partido Popular va a votar en contra, Vox se va a abstener. Ayuso también ha tirado balones fuera, dice que es competencia de los ayuntamientos. Indignación en la Asamblea. Sí, por favor, que expulsen a esas personas, por favor. Esas personas a las que han echado son familias hartas del calor que soportan cada día a sus hijos en las aulas. No pedimos una locura ni un imposible. Que hagan una dotación estructural. En pleno bronco. ¿Se imaginan que Quirón vendiese aires acondicionados? Entonces sí, estarían climatizados hasta los baños de los centros. Con el termómetro como protagonista. Que es indecente es que aquí estemos a 23 grados y nuestros hijos estén ahora mismo a 32 en sus coles. Es indecente. Ayuso. Estamos explicando que este año ha habido un adelanto del calor. Un adelanto, dice, del calor y balones fuera. Portero, la señora Velasco, con la que estoy absolutamente de acuerdo. Cuando hay crímenes horrorosos que están sin resolver y sin juzgar en un país, es un gran fracaso de la democracia, pero lo es siempre, lo es siempre. Y en España hay muchos crímenes sin resolver y que no se han juzgado. Este debate que estamos teniendo hoy es exactamente el mismo que tuvimos hace 3 meses, con un pequeño matiz. Ya trajo el Partido Popular otra iniciativa para que se acabaran las libertades condicionales, las excarcelaciones de presos condenados por terrorismo. Lo que hoy traen es una iniciativa para cambiar la ley para que pase lo que proponían hace 3 meses. Luego están reconociendo que lo que trajeron hace 3 meses era incompatible con la legalidad. Que lo que se está haciendo es cumplir estrictamente la ley. ¿Por qué lo trajeron? Porque esto no es que lo hayan descubierto en estos 3 meses, esto ya lo sabían. Lo traen porque ustedes la política de memoria aquí no la traen por defensa de las víctimas, no la traen por confirmar la memoria, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La traen simplemente para generar un abismo, para intoxicar a sus votantes, decirles que aquí media España está a favor del terrorismo, que fue lo que hicieron después de aquel debate. En aquel debate yo intervine durante 10 minutos y ustedes, de la mano de la web ultraderechista, eldebate.com, cortaron 10 segundos para decir, que, no contra mí, porque yo soy absolutamente irrelevante, pero para decir que es que Más Madrid se alegra mucho cada vez que sale un preso terrorista. Ese vídeo tuvo mucho éxito, era una manipulación burda. Ustedes saben que Más Madrid es el grupo que aquí más ha defendido los derechos de las víctimas contra su oposición en algún caso. Era una burda manipulación, pero tuvo mucho éxito. El vídeo tuvo 1 millón y pico de reproducciones la última vez que lo miré, llegó a mucha gente, llegó a hijos nuestros, llegó a mi hijo que no entendía nada, dice, papá, si tú dices exactamente lo contrario de lo que esta gentuza dice, porque era una manipulación burda, sirvió para que nos insultaran muchos de ustedes, muchos diputados de ustedes lo utilizaron para insultarme y llamarme de todo. A mí realmente me da un poco igual, incluso me sirvió para explicar a mi hijo cómo utiliza la extrema derecha trumpista en Estados Unidos, la de Ayuso en España, es el dolor no para apoyar a las víctimas, sino para estigmatizar, deshumanizar y atacar al adversario, haciéndole cómplice de lo que en ningún caso es cómplice, simplemente porque no estamos al servicio de las barbaridades que nos dice aquí la señora Ayuso cada semana. Miren, esta web de la que hablaba, eldebate.com, es propiedad de la Asociación Católica Propagandista, una asociación
de larguísima trayectoria golpista, antidemocrática y ultraderechista, pero que eso se define asociación católica de propagandista, más propagandista que católica. Pero esta semana, yo también voy a citar al Papa, ayer León XIV fue a una cárcel, y fue a una cárcel a visitar a los presos. Según la lógica que ustedes manejan para atacarnos, el Papa ayer estaría defendiendo los delitos de esta gente, y no. Lo que el Papa estaba haciendo es lo que hacemos cualquier persona por la cual haya pasado la Ilustración, que ya hace unos añitos, pero por ustedes no ha pasado. Y es que las medidas penitenciarias miden muchas veces el grado de civilización, el grado de democracia de una sociedad. Bueno, esto no lo decía yo, a mí lo de citar a Churchill como que no me gusta mucho, eso a ustedes, pero Churchill decía que precisamente la democracia, las políticas penitenciarias y el respeto a los presos es el termómetro que mejor mide la calidad de una democracia. No lo decía yo. Bien, las medidas penitenciarias tienen básicamente, antes no, en la época medieval era para vengarse, pero ahora básicamente tienen dos funciones. Y son básicamente preventivas. La prevención individual, especial, pretende que un delincuente no vuelva a cometer un delito. Por eso, durante una época se le encarcela para que no esté cometiendo delitos y se busca su reinserción. Afortunadamente, con los presos de ETA sabemos que piensen lo que piensen, por canallas que sigan siendo, afortunadamente ETA desapareció. Y usted lo ha dicho, lleva razón, ETA desapareció en 2018. Por eso cuando la señora Ayuso dice ETA está más viva que nunca, o el señor Mayor Oreja, están cometiendo una canallada, una auténtica canallada, y además están blanqueando el terrorismo. Están blanqueando el terrorismo, porque cuando dicen que ETA está más viva que nunca, lo que están diciendo es que lo malo de ETA no eran sus asesinatos, no eran sus secuestros y no era su violencia, que lo malo eran unas ideas que son legítimas, que lo que no era legítimo eran los medios para defenderlas. Bien, la otra finalidad de las penas es la prevención general, es decir, que cuando a la sociedad se le lanza un mensaje, si tú cometes este delito te va a caer esta pena, así que evita cometerlo. Esto en el terrorismo funciona poco, sobre todo en el terrorismo que podría llegar a cometerse ahora, porque cuando ustedes proponen modificar la ley, esto se aplicará a futuros terroristas, porque la ley, en una democracia, la ley desfavorable no se aplica a quienes ya cometieron los delitos. Bien, los futuros atentados terroristas que podemos sufrir en España son básicamente de los terroristas a los que no les importa, es más, muchas veces lo busca hasta morir en el atentado. Por lo tanto, que les digan, oye, que te van a caer 30 años en vez de 28... igual no tiene una función preventiva demasiado eficaz. ¿Sabes lo que sí que tendría una función preventiva eficaz para futuros terroristas? No generar el caldo de cultivo que va a alimentar el terrorismo de las próximas décadas. Terroristas, seguro, que es el genocidio que se está perpetrando en Gaza, es la guerra que se está perpetrando en Irán, porque las matanzas, la destrucción de una sociedad, dejar a toda una sociedad sin esperanzas, primero es un crimen horroroso que nadie debería apoyar, y quienes apoyan, desde luego, no tienen la desfachatez moral para venir aquí a dar lecciones de apoyo a las víctimas ni de lucha contra el terrorismo. Pero ahí se está generando el caldo de cultivo de la desesperación que muchas veces lleva a, en los peores casos, el futuro del terrorismo. Esto, de hecho, en España lo hemos sufrido, guerras ilegales que han llevado a gravísimos atentados terroristas. Dejen ustedes de apoyar el genocidio en Gaza. El otro día decía Trump, dice, ya todo el mundo te odia, Netanyahu. No, todo el mundo no. La señora Ayuso no. La señora Ayuso no ha dejado de apoyar un solo crimen genocida de Netanyahu. Dejen de apoyar eso, y esa sí que es una medida, preventiva para que no vuelva a haber atentados terroristas en Europa. En vez de propaganda, mentiras que lo único que intentan es decirle a sus votantes que es que aquí media España está a favor del terrorismo y que hay que derribar un gobierno porque es un gobierno cómplice del terrorismo. Todo lo contrario. Es un gobierno que defiende los derechos humanos, que defiende la paz internacional, y esa es la mejor garantía para que en el futuro deje de haber atentados terroristas en el planeta. Muchas gracias. Cuando uno escucha, la verdad, la proposición de ley que ha traído el PP a este hemiciclo y hablar de las víctimas del terrorismo, a mí me pasa siempre, ¿no? Solo recuerdo dos cosas. Me vienen siempre a la mente dos cosas. La primera, en primer lugar,
les juro, sin ningún rencor, yo solo escucho rencor por las filas de arriba, me embarga todavía el caminar junto a 2 millones de personas por las calles de Madrid el día 14 de julio de 1997. Y ese día, desgraciadamente, millones de manos se tiñeron de blanco y nuestros corazones se tiñeron de rabia, pero también de decisión, también de esperanza, porque sin duda ese fue el día de la antesala del fin de los asesinos. No había marcha atrás. Los españoles eran ya una fuerza imparable para acabar definitivamente con uno de los periodos más terribles de nuestra historia. Y en segundo lugar, me viene a la cabeza reclamar que esa debe ser nuestra memoria y respeto, como digo, a los españoles y a su historia, porque el Partido Popular ha pasado por todas las fases inimaginables con ETA. Negociaron, acercaron, excarcelaron, pactaron leyes con contenido real que ahora repudian. El señor Aznar llamó, mientras ETA estaba asesinando, Movimiento Nacional de Liberación Vasco. Votaron errores que beneficiaban a presos etarras. Y ahora, cuando no existen tiros, cuando ETA ya no existe, cuando la democracia ha vencido sin necesidad de sus trampas, vienen a dar lecciones. Iniciativas como las que ha traído el PP a esta Cámara solo intentan convertir uno de los mayores triunfos de la democracia en una división entre demócratas, demostrando que entre patriotismo y partidismo ustedes siempre se quedan con lo segundo. El parlamentario popular vuelve a traer a esta Cámara una iniciativa que nada tiene que ver con los problemas reales de los madrileños, nada tiene que ver con las competencias de la Comunidad de Madrid. Y mucho tiene que ver con la estrategia permanente de confrontación política y utilización partidista diseñada por el Gobierno del Partido Popular. Estamos ante una proposición no de ley que pretende debatir reformas del Código Penal, de la Ley Orgánica General Penitenciaria, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y del Estatuto de la Víctima. Es decir, reformas que corresponden exclusivamente al ámbito competencial del Estado y de las Cortes Generales. La pregunta, por tanto, es inevitable. ¿Qué sentido tiene debatir aquí una iniciativa sobre materias en las que la Comunidad de Madrid no tiene absolutamente ninguna competencia, señorías? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es tan evidente como preocupante. El único objetivo de esta propuesta es utilizar la Asamblea de Madrid como una sucursal de estrategia de oposición del Partido Popular al Gobierno de España. Una vez más, el Ejecutivo autonómico y su grupo parlamentario convierten esta Cámara en un escenario de campaña electoral permanente. Una vez más, se abandona el debate sobre la sanidad pública, la crisis del acceso a la vivienda, la dependencia, la educación pública, para traer aquí asuntos ajenos a las competencias autonómicas con el único propósito de alimentar la polarización y la confrontación. Ya no se acuerdan de las palabras, lógicamente, que emitió el otro día su santidad. Pero hay algo todavía más grave. El Partido Popular vuelve a recurrir a uno de los recursos más cuestionables de la política española: la utilización partidista del terrorismo y de las víctimas del terrorismo. No hay nada más innoble e inmoral que jugar con el sufrimiento, con el esfuerzo y el valor de un pueblo, de todo un pueblo, en la lucha para acabar con la lacra asesina que significó ETA en este país. No hay nada más deleznable que la instrumentalización política del dolor, de la utilización de parte del dolor de todos, solo con un objetivo que no es otro que la utilización de la táctica electoralista. Las víctimas merecen memoria, justicia, verdad, reparación. Fueron las palabras del Santo Padre el otro día en su visita a España.
merecen respeto institucional. Lo que no merecen es ser utilizadas como herramienta de desgaste político ni convertirse en objeto de utilización partidista. Resulta especialmente llamativo que quienes hoy se presentan como guardianes exclusivos de la dignidad de las víctimas planteen una batería de reformas penales y penitenciarias sin aportar un solo informe técnico, sin una sola evaluación jurídica rigurosa, ni una sola evidencia de que el sistema actual no disponga ya de los mecanismos suficientes para garantizar el cumplimiento de la legalidad. Porque la realidad es muy distinta del relato que intenta construir esta iniciativa. Esta iniciativa no busca alcanzar consensos ni mejorar el sistema, busca construir un relato político. Se utiliza el dolor de las víctimas y la sensibilidad social que genera el terrorismo para alimentar una estrategia de desgaste contra el Gobierno de España. Eso es lo que se intenta. Miren, España es un Estado de derecho. Las decisiones penitenciarias no las adopta ningún gobierno por razones políticas. Las adoptan los funcionarios, las adoptan las juntas de tratamiento, los jueces de vigilancia penitenciaria, los tribunales y fiscales, bajo el control permanente de la legalidad vigente. Las progresiones de grado, los beneficios penitenciarios, las libertades condicionales, no son concesiones arbitrarias, no lo son. Son decisiones regladas, sometidas a control judicial y basadas en criterios establecidos por la ley. Sin embargo, esta proposición no de ley parece partir de una premisa profundamente peligrosa: la sospecha permanente sobre las instituciones del Estado y sobre los profesionales que aplican nuestro ordenamiento jurídico. Lo que propone el Partido Popular no es una reflexión jurídica seria sobre la ejecución penal. Lo que propone es alimentar un discurso político basado en la desconfianza hacia las instituciones cuando las resoluciones no coinciden con sus intereses partidistas. Y todo ello desde una asamblea autonómica que carece de capacidad normativa para aplicar ninguna de las medidas que se plantean en esta proposición no de ley. Señor Portero, la señora Ayuso, el Partido Popular, ustedes tienen el derecho, por supuesto, a defender las reformas legislativas que consideren oportunas, pero para eso existen las competencias, para eso existen las Cortes Generales. Lo que no resulta aceptable, a nuestro juicio, es utilizar sistemáticamente las instituciones madrileñas para reproducir debates estatales, convertir cada sesión plenaria en una extensión de la política nacional y desviar la atención sobre los problemas cuya solución sí depende del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Los hemos enumerado siempre: faltan médicos en atención primaria, miles de jóvenes no pueden acceder a una vivienda digna, aumentan listas de espera, se deterioran servicios públicos esenciales, pero ustedes vuelven a traer a esta Cámara una iniciativa que no resolverá ninguno de esos problemas y que no producirá ningún efecto jurídico real. Porque esa es la verdad que subyace tras esta propuesta. No pretende mejorar la vida de los madrileños, pretende generar titulares. No pretende resolver un problema jurídico concreto, pretende explotar políticamente un asunto de enorme sensibilidad social. No pretende fortalecer las instituciones, pretende utilizarlas como instrumento de confrontación. La lucha contra el terrorismo exige serenidad, rigor jurídico y sentido de Estado. Exactamente lo contrario que representa esta iniciativa. Continuar con este lamentable discurso y generando disparates que no solo han causado dolor en las asociaciones de víctimas, sino que sinceramente provocan repulsa en gran parte de la sociedad española, removiendo sin pudor y de manera inmoral una de las páginas más terribles de este país. Termino. Por respeto a las víctimas, por respeto a las instituciones, por respeto a la propia autonomía de esta Cámara, rechazamos una propuesta que carece de utilidad práctica, que invade ámbitos competenciales ajenos y que responde exclusivamente a una lógica de rentabilidad política y electoral, que es lo que hoy nos ha traído el PP a esta Cámara. Muchas gracias.